El asesino del alcalde de Uruapan tenía 17 años. Cuando cuestionaron a la presidenta de México sobre que quien mató a Carlos Manzo fue un jovencito, sin ningún pudor ella dijo que lo que hay que hacer con esos jóvenes es darles abrazos. El asunto es que hay que acercarse a los jóvenes, abrazar a los jóvenes, a las y a los jóvenes. Pero Bukele le dio una cátedra sin igual y explicó por qué no hay que darles abrazos a estos despiadados asesinos. Arrestamos a un pandillero. El pandillero era menor de edad, no estaba tatuado, no tenía ningún tatuaje, no tenía antecedentes penales y sabíamos que era pandillero por las investigaciones de la policía, nada más. El niño símbolo de la oposición. Pusieron 2 años, como fue capturado al inicio del régimen de excepción en el 2022, salió libre en el 2024. Pues hace 4 días asesinó a un ex cabo de la policía. Era nuestro deber evitar ese asesinato, manteniéndolo en custodia. Pero por cumplir los tratados internacionales y las reglas que nos imponen de derechos humanos, ese homicidio es culpa del Estado. Y el crimen es muy difícil de detener. Yo decía en una visita a Estado reciente en Argentina que el problema del crimen es que los incentivos son tan grandes que es prácticamente imposible para un gobierno contrarrestar esos incentivos. Vamos a darle una beca a los jóvenes, vamos a darle un subsidio a los jóvenes para que se salgan del crimen. Sí, claro, pero ¿cuánto va a dar el gobierno? Primero que es injusto darle un premio al delincuente, ¿no? Pero dejando la parte moral afuera, que no debería, pero dejando hipotéticamente la parte moral afuera, ¿qué le va a dar el gobierno? $300, los delincuentes le va a dar 3.000. El gobierno le va a dar 3.000, el delincuente le va a dar 5.000. No hay forma de que un gobierno pueda competir con los incentivos del crimen. Por eso el Estado debe de intervenir y hacer valer su monopolio sobre la violencia. Nadie puede ser violento más que el Estado. Solo para intervenir y mantener la paz. Nada más. Es que Nayib Bukele ha dejado bien pintada a Claudia Sheinbaum con el pueblo mexicano. Porque básicamente la evidenció, demostró que si su gobierno no está haciendo nada es porque evidentemente son cómplices. Es porque lo que le pasó a Carlos Manzo es porque el gobierno lo quiso. El Bukele mexicano le pasó lo que pasó porque el gobierno lo dejó solo. Veamos. ¿Cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Porque están en el gobierno. Por eso. Él tiene su política y nosotros tenemos la. Yo creo que el autoritarismo, la mano dura, lleva consecuencias terribles en los países. Finalmente, ese sí es un problema con la democracia y además de violación de los derechos humanos. Nuestra visión, nuestro pensamiento es humanista por encima de todo. El asunto es cómo lo haces, si lo haces con regímenes de excepción o lo haces a través de un sistema de justicia que funcione. Los métodos de Bukele no le llaman para nada la atención a Claudia Sheinbaum. Es más, están muy lejos de las políticas de abrazos y no balazos con las que el gobierno mexicano pretende poner fin al desastre de seguridad en México. Hay un choque de visiones que no se puede ignorar. Claudia Sheinbaum y Nayib Bukele representan 2 formas completamente distintas de enfrentar el crimen. De un lado, El Salvador, un país que hasta hace poco era conocido como una de las naciones más violentas del mundo, hoy respira paz, sus calles están limpias, la gente camina sin miedo y el crimen organizado se esconde porque ya no tiene el control. Del otro lado está México, un país en el que la violencia se ha vuelto parte del paisaje, donde el crimen hace lo que quiere y donde el gobierno sigue con el mismo discurso gastado de los derechos humanos, pero solo para los delincuentes. Obviamente, las condiciones geográficas son totalmente distintas. México es proporcionalmente muchísimo más grande que El Salvador, pero nadie está diciendo que la situación de México se resolvería con un chasquido de dedos. Sin embargo, el método de invocar los derechos humanos para los criminales y no para las víctimas jamás les ha funcionado a los gobiernos progresistas. Porque mientras Bukele limpia su país, la otra hermosa nación sigue contando muertos, desaparecidos y fosas clandestinas como lo hemos escuchado últimamente. Hay mucha negación entre mexicanos que pretenden que negando la situación sencillamente se va a arreglar o culpar a los gobiernos anteriores. Mientras Sheinbaum dice que las medidas de Bukele son dictatoriales y extremistas, a él le están funcionando, mientras que ella solo está llevando a la nación al peor declive de inseguridad y crimen. Es increíble
cómo el progresismo siempre encuentra la forma de justificar la violencia y la impunidad. Lo más triste es que muchas personas, pero muy en el fondo de su conciencia y corazón, saben que es verdad, pero el fanatismo los tiene cegados. Es que no le gustó nada a Claudia Sheinbaum eso, ya que medios internacionales europeos resaltan que Sheinbaum, ojo con esto, pide a Bukele respeto tras sus críticas a la inseguridad de México. Luego de que Bukele evidenciara la inseguridad de México, Sheinbaum salió y dijo: cuidadito, respeto para mi gente, dice por acá. Dijo Claudia Sheinbaum, él fue electo por su pueblo, dice, pero al mismo tiempo pedimos respeto para México. O sea que el hecho de que Bukele insinúe que el plan de Claudia ha fracasado, pues le está faltando el respeto, ¿no? Eso es lo que considera Claudia Sheinbaum. Dice, siempre respeto, es la característica de la diplomacia. Entonces, respeto a lo que hacemos en nuestro país, zanjó la mandataria durante la conferencia de prensa matutina, o sea, durante la mañanera. Dice, la gobernante mexicana reaccionó así a las declaraciones de Bukele, quien el jueves en un mensaje en redes sociales se pronunció sobre la inseguridad, dice, que vive México. Y ojo que Bukele decía aquí, 28 de los 32 estados de México tienen una población igual o menor a la de El Salvador. Bukele decía en su momento, ¿no? ¿Por qué entonces no puede resolver el tema de la inseguridad, dice, en un solo estado con menos habitantes que El Salvador? En este caso podría ser Michoacán, ¿no? Por ejemplo, que es uno de los estados, bueno, y el estado, pues básicamente por el que luchó por mucho tiempo Carlos Manso y que hoy está en crisis, ¿no? Luego del lamentable suceso. Pero ahí se busca, porque entonces no puede resolver el tema de la inseguridad en un solo estado, dice, con menos habitantes que El Salvador, dice. Teniendo los recursos de un país de 130 millones de habitantes, cuestionó Bukele, ojo. Esto lo cuestionan, esto no les gusta a los políticos. Y el mandatario salvadoreño, quien de su llegada al poder implementó en su país una controvertida lucha contra la delincuencia, ese con una estrategia de mano dura contra las pandillas y tolerancia cero, dio recomendaciones para contener la violencia e inseguridad en México, dice. Resuelvan el tema de la seguridad de estado primero, en un estado primero y luego el siguiente y así sucesivamente, hasta abarcar esos 28 estados, indicó Bukele, claramente, ¿no? La propuesta surgió luego de que el mandatario centroamericano compartió una publicación en la que señala que es absurdo, dice, comparar la situación de seguridad de El Salvador, que abarca poco más de 21.000 kilómetros de extensión, a la que vive en México, cuya extensión es más de 9 millones de kilómetros cuadrados, dicen por ahí algunos. Ok, y bueno, y por ahí se van entonces Bukele. La estrategia de Bukele ha recibido críticas de organizaciones internacionales. Ustedes ya saben quiénes han criticado la estrategia de Bukele, por qué no están contentos, por qué no les agrada la estrategia de Bukele. Pues son algunos cuantos. Ustedes ya saben, de hecho, cómo funciona todo eso. Pero, ¿qué tan cierto tiene todo eso? ¿Cuánta verdad tiene todo esto? ¿De qué lado está usted? ¿Usted cree que Bukele tiene la razón? ¿O usted cree que el modelo de Claudia Sheinbaum de abrazos y caricias es el que tiene que continuar en México? Usted saque sus propias conclusiones, pero la verdad es que hay un modelo que ha funcionado y le guste o no a muchos, es el modelo de Bukele. Ahora, quiero que usted vea cómo reacciona la gente a todo esto. Veamos. Está reaccionando la gente ahora mismo. José Chimal dice, no, Claudia, no tendríamos que abrazarlo, dice, tendríamos que ofrecerle oportunidades verdaderas, dice. Estudios, un empleo, una red de apoyo, dice, que tu gobierno no le ha dado, ¿ok? Algunos que están yendo directo y señalando a Claudia sin pensarlo dos veces, porque bueno, es lo que ha ocasionado Morena. Dicen por acá, ¿cómo es posible que El Salvador tenga un presidente con tremenda inteligencia? Y México tiene a la hermana de Nicolás Maduro y Gustavo Petro, claro, la doctora Claudia Sheinbaum. De hecho, incluso la doctora Claudia Sheinbaum, creo que está dejando hasta mal parada la educación en México. Al ver la gran ignorancia que tiene Carlos Alberto, dice. Realmente esta señora está desquiciada, se burla, dice, macabramente de, bueno, saque sus conclusiones. Dice. ¿Cómo no tenemos un Bukele de presidente? Dicen algunos, es que saben algo también. Carlos Manso aspiraba a convertirse en el Bukele mexicano. Eso no le gustó a muchos, porque ponía en peligro
los acuerdos históricos que han tenido los delincuentes con el gobierno, dice. Es que tergiversan todas las palabras. Antes de comentar, quiero aclarar que estoy en desacuerdo con este gobierno en muchas cosas. Ahora, volviendo al tema, cuando se refiere a abrazar a los jóvenes, se refiere a que en su casa los padres no les dan cariño, amor, comprensión, etcétera. Claro, los padres, sabiendo que se dedican a delinquir, les van a dar un abrazo en lugar de corregirlo. Evidentemente, dice. Presidenta de México, bueno, necesitamos a Bukele gritando viva México un 15 de septiembre, dicen algunos. Bukele o Trump, el que sea, pero ya vengan a poner orden a México. Ojo, que la gente siente que en México no hay orden. Que la gente siente que en México los han dejado a la deriva. Ojo con eso. Bueno, yo entendí que al decir que hay que abrazarlos es darle amor, dice, de padres, hermanos, pero sobre todo educación y respeto, y por ende dice, bueno, saque usted su conclusión. Rudy Martínez, si estuviera Bukele en México fuera un país de los mejores del planeta. Ojo con lo que están diciendo algunos, que solo el hecho de que Bukele estuviera en México lo convirtiera en uno de los mejores países del planeta. ¿Cómo lo ve usted? Eso debería ser el presidente de Honduras, Bukele. Que Dios lo bendiga, dicen algunos. Que Dios lo bendiga. Carmen Elizabeth, es retrasada, es una, bueno, como dicen que es ignorante, México tiene que volver a la normalidad. Bueno, por ahí usted saca sus conclusiones. Miren a Bukele, es una solución tajante, dice. Y cuando no haya Bukele, ¿qué pasará? Dicen algunos por ahí. Laura dice, no creo que si interviene Estados Unidos en México para encarcelar a todos, sean venderle la patria. Dice, ya vimos que ese gobierno no le tiene ni inteligencia para hacerlo. Claro, o sea, se imaginan. Los mexicanos son muy patriotas. ¿Okay? Los mexicanos son muy patriotas y aún así están dispuestos a ceder. Y si la Sheinbaum viene a abrazarlos a todos, dicen por ahí algunos. El mismo argumento que en Colombia, la izquierda hace lo mismo, dicen algunos, que van con el mismo discurso, ¿no? Claro, es evidente. Es que buscan, donde sea que estén estos personajes, buscan lo mismo. Adhieren a las mismas ideas nefastas, empobrecedoras y peligrosas para todos, de hecho. Que Claudio no abrazó, dice... Ya deberían quitarle el apoyo a jóvenes construyendo el futuro, dice, que muchos no trabajan, solo esperan el dinero, dice. Bueno, saque sus conclusiones. ¿Cuánto puede afectar esto, no? ¿Cuánto puede afectar esto? Dice. Diferencia de líderes no importa qué tan grande sea un país, dicen algunos. Angie Sánchez, primero dijo que tenía 14 escoltas y no pudieron con un adolescente. Nada de lo que dice tiene sentido, evidentemente. Ojo, que acaban de decir algo aquí interesante. 14 escoltas, ¿ok? ¿Y cómo usted explica que 14 escoltas no pudieron con un adolescente? Pues bueno, creo que eso deja en mala posición al gobierno mexicano. Ernesto, me quedó clara la estrategia del gobierno federal, dice, en materia de seguridad pública, dice. Doble moral, dice, demandó, bueno, a quien la abrazó, dice, bueno, ahí está, claro, piden abrazos y aparece por ahí alguien y ya saben lo que hacen. No está dispuesta a castigar, ya lo había dicho, tenemos un gobierno, ya sabe, y lo está confirmando. No puede castigar, dice, a quienes sirve. Y la gente, ¿no? La gente que está siendo siempre muy tajante y diciendo que no se puede, y muchos que dicen que se venga Bukele, dice, nuestro Bukele era Carlos Manso, yo no soy de Michoacán. Ojo, y es cierto, Carlos Manso estaba siguiendo el camino de Bukele y eso le preocupaba a muchos, evidentemente. Y hoy de sacar a esa presidenta, señores mexicanos, y hace unos días estaban pidiendo la revocación de mandato y los morenistas estaban preocupados por eso. Si les damos abrazos, otro gobernador sería el siguiente, dicen algunos por ahí.
Nefasto la respuesta de la presidenta, revocación al pueblo, pone el pueblo quita, busquen al cobarde que dio la orden también, dicen algunos por ahí. Todos los que votaron por el partido de abrazos, dice, tienen sus manos manchadas, dice. Pero es que es increíble, señores. Increíble todo esto. México de rodillas ante políticos, dice, el ejército es más poderoso que todos estos grupos juntos, dice. Hay generales y políticos, bueno, etcétera. AMLO comenzó a abrazar a los jóvenes en ese entonces. Ese niño tenía 10 años más o menos, dice. Entonces, ¿qué pasó con los abrazos? Dicen por ahí. No tienen corazón, presidente Claudia. El día que llegue la justicia divina le va a pedir a Dios bendiciones la señora, dicen algunos por ahí. Veamos por acá. Pero ahí dice que es culpable, dice. Bueno. Si fuera no, su familia no creo, dice. Esa presidenta opina lo mismo, algunos, claro. Si le estuviera pasando a ella, no opinara lo mismo, evidentemente. Claudia dice que si hay que darle abrazo a los jóvenes, dice. Pero después ella se molesta cuando un joven le da abrazos, dice. ¿Cómo la ven? Tenemos que preservar el ADN de Bukele hasta que haya la tecnología para clonarlo, dicen algunos. Bueno, la gente emocionada, ¿no? Que dice, ok, hagamos lo que hace Bukele, etcétera, dice. Por ahí saque sus conclusiones. Es que miren, la gente reacciona directamente. En el momento en que el gobierno empezó a regalarle dinero sin ningún mérito, dicen por acá, ojo y atentos con esto, y que los jóvenes lo agarren directamente. En ese momento el mismo gobierno le quitó cierta autoridad a los padres, dicen. Ahí lo está diciendo Cintia. ¿Cómo lo ve usted? Dice. Ahora que si abrazaba a los jóvenes, ay, no puede ser, dicen algunos. Ella tiró la directa de abrazar a quien le hizo el mandato, dice. Pocas palabras, ella felicitó a quienes hacen lo que manda hacer, dice. Se ve que aún se toman los abrazos de manera literal. Es el mismo concepto de darle a jóvenes un libro, dice, en lugar de saque sus conclusiones. Ojo lo que dice la gente, que no tiene más de la presidenta. Los malos sí pueden ir por nosotros, pero ¿por qué no los podemos meter presos? Bueno, lo que todo México está diciendo, ¿no? Lo que todo México está clamando y lo que todo México está asegurando y garantizando. ¿Cómo es posible? Revocación de mandato, le falta poco, dice. El mandato le quedó muy grande. Y ojo que en la revocación de mandato las cosas se ponen difíciles, dice. El problema es que los jóvenes son los que usan para llegar al poder y de seguro ya fue a felicitar a este joven, dicen algunos. Okay. Pensaba que en Perú no solo habrá tocado uno, dicen. Bueno. El problema es lo grande cuando las investigaciones de la policía no son confiables en el sentido que es un régimen, etcétera. Estoy de acuerdo, Claudia fue, pero bueno, no es lo mismo que y ahí comienza a sacar sus conclusiones con todo lo que está diciendo la gente. En definitiva. Bien, dicen por acá, sí, los muchachos de la generación Z, bueno, ahí se fueron por otro lado. Vamos a ver qué más dicen por aquí. Señora Presidente, mi respeto, dictador Bukele, respete su constitución. Bueno, algunos se van por otro lado, dice. Interesante. ¿A quién le echarán la culpa ahora? Dice. A los videojuegos, me imagino, claro, porque la culpa la tenían los corridos, la culpa la tenían los videojuegos y todo eso. Saque usted sus conclusiones. Esto es lo que dice la gente, ¿no? Entonces, ¿por qué quieren sancionar al tipo? Dice que le dio el abrazo a ella, dicen algunos. El mismo relato al candidato a presidente de Colombia. Un menor también necesita contenido, dice, no hay justicia. Bueno, por ahí. Saquen sus conclusiones. De nada sirvió que los impuestos de los juegos, dicen por ahí.
Claro, es que esas son soluciones mediocres, de hecho. Soluciones mediocres, soluciones a medias, soluciones sin sentido, señor. Esa es la realidad. Para que usted comience a sacar sus conclusiones. Y así que hay mucha información importante. No entiende ya, no dice que le den abrazos, dicen por ahí, bueno, otro tema por ahí. ¿Qué más están diciendo por acá? Dice, a los jóvenes de hoy en día necesitan más atención y uno de los padres necesita estar con ellos, dice por ahí alguno. Claro, está bien que el joven no crezca, no se desarrolle con mañas y todo lo demás, ese es la obligación, ¿no?, de los padres, pero cuando ya es un delincuente potencial, el Estado tiene que actuar, el Estado tiene que responder. ¿Cómo le gusta? Dicen por ahí, bueno, y a los jóvenes, en serio, señora, no sé por qué tus chairos no piensan como tú, fuera presirvienta. Bueno, ustedes saben que le dicen presirvienta a Claudia, ¿no? Porque muchos presumen que es servidora, ya saben ustedes de quién es. Así que como que no está muy bien parada Claudia. No se refiere a eso, se refiere a la causa que hacen que el niño sea así. La sociedad es quien educa, no el gobierno, dicen por acá. ¿Y por qué no le regaló un abrazo supuestamente? Bueno, por ahí, saque su confusión. El mundo con vendas, dejarse llevar por lo que dice, sin cuestionar. Bukele no ha acabado con las madres, todavía están muchos, dice, libres. Bueno, El Salvador es el país más seguro, señores, así que me tiene arte esa mujer. Dice, ¿en qué momento nos dejamos llevar solo por Andrés Manuel López Obrador? Me arrepiento, dicen por ahí algunos. Claudia no hace nada porque es un títere, dice la élite, está ahí por quienes que la inseguridad y que hacer las cosas bien los callan, dicen, bueno, ahí juzgue usted si es así. Pero la gente también está pendiente y atenta a todo esto. La gente sabe lo que todo esto puede implicar. Por ahí hay mucha información importante. Dicen por aquí, y acá con toda, pero esta vieja que está a favor de una presidente sin sentimiento, creo que tiene razón para no pedir su destitución, dicen algunos. Vea por acá, por ejemplo, la gente está diciendo. Así que bueno, saque sus conclusiones. Veamos por acá, mucha gente reaccionando. Dicen por aquí, me pregunto si fuera algún familiar de los más cercanos, ¿qué haría? ¿Cómo respondería? Bueno, la gente siempre cuestionándose directamente. Vamos a ver por acá y usted se puede dar cuenta de todo lo que piensan en México. Pendientes que se viene más información, le vamos a estar actualizando de todo. Atentos de su like, suscríbase, nos vemos hasta la próxima. Este es el analista millennial, pendientes de todo lo que se viene.